Una idea considerada en el año 1693 por un matemático japonés, Seki Takakasu, y también de manera independiente por el matemático alemán Gottfried Leibniz, la de asociar o hacer corresponder a una formación cuadrada de números otro número real llamado determinante de dicha formación, pues servía para determinar cierta propiedad de la formación de esos números. Esto ocurrió casi 160 años antes que se desarrollara una teoría de matrices por separado. Y durante muchos años los determinantes aparecieron principalmente relacionados con los sistemas de ecuaciones lineales. En 1750, un artículo del matemático suizo Gabriel Cramer que sugirió que los determinantes podrían ser útiles en geometría analítica, y también en ese propio texto se presentó una famosa regla para resolver sistemas lineales de n por n a través de los determinantes. En 1812, Agustín Louis Cauchy publicó un documento donde utilizó determinantes para encontrar fórmulas para volúmenes de ciertos poliedros, tetraedro, paralelepípedo, etc. Pero en los tiempos de Cauchy, las matrices eran pequeñas y los determinantes jugaron un papel muy importante en la geometría analítica y otras áreas de las matemáticas. En la actualidad, los determinantes tienen un escaso valor numérico en los cálculos de matrices a gran escala que surgen con frecuencia. En este video presentaremos la definición de determinante y una fórmula general para su cálculo. Primero, recordemos la definición de determinante de una matriz de 2×2 que se presentó cuando estudiamos la condición necesaria y suficiente para que una matriz sea invertible. Así, cuando la matriz era de 2×2, vimos que el determinante se definía como el producto de los elementos que se encuentran en la diagonal principal menos el producto de las entradas que están en la diagonal secundaria. Ahora nosotros vamos a definir o dar una definición recursiva de determinante que va a implicar o significa que el determinante de una matriz de orden n, es decir, de n por n, se va a determinar o se va a calcular en términos de determinantes de orden n-1, es decir, de un orden inferior. Y si se define de esa manera, para que esto pueda constituir una generalización, debemos entonces definir lo que sería un determinante de orden 1, correspondiente a una matriz de 1×1. Para ello, vamos a considerar que una matriz de 1×1, la cual contiene una sola fila y una sola columna, pues se define su determinante como justamente al número que se encuentra en esa única fila y esa única columna. En este caso es la sub 1, 1. Como el determinante de orden 1 es exactamente un número real, entonces este determinante de la matriz A de orden 2 podemos interpretarlo ahora de la siguiente manera. Este número a sub 2, 2 y el número a sub 2, 1, esos números lo podemos interpretar que son determinantes de ahora matrices que tienen tamaño 1×1. Es decir, por ejemplo, este número a sub 2, 2 lo podemos interpretar que es la submatriz
de la matriz A, en que esa submatriz, por ejemplo, vamos a denotarla así: A sub 1, 1 contiene solamente a esta entrada que es el A sub 2, 2. Bien, en realidad, ¿cómo es que se obtiene esta matriz de 1 por 1 a partir de esta matriz inicial original de 2 por 2? Lo que hacemos es, a esa matriz original, pues suprimimos o eliminamos la fila 1 y la columna 1. Justamente esos subíndices nos indican cuál es la fila y cuál es la columna que vamos a eliminar para obtener la submatriz en cuestión. Bien, y entonces a esta submatriz de orden 1 o de tamaño 1 por 1 le calculamos su determinante y ese es el número que nosotros colocamos acá. De igual manera, justamente a este número, a sub 2, 1, que es un número, lo interpretamos que es el determinante de una matriz de tamaño 1 por 1. Es decir, este número que está acá, A sub 2, 1, es una submatriz de esta matriz original. ¿Y cómo se obtiene esta submatriz a partir de la matriz original? Simplemente de la matriz original nosotros eliminamos la fila 1 y la columna 2. Bien, y una vez eliminada la fila 1 y columna 2, esta submatriz que queda acá sería justamente la submatriz A sub 1, 2. Fíjense que a la submatriz la denotamos con la letra mayúscula y los dos subíndices nos van a indicar cuál es la fila y la columna que se va a eliminar de la matriz original. Bien, entonces este A sub 2, 2, ese número no es otra cosa que el determinante de la submatriz A sub 1, 1, y el número A sub 2, 1 justamente es el determinante de la submatriz A sub 1, 2. En resumen, el determinante de la matriz A, que es una matriz de 2 por 2, ahora lo podemos plantear como, acá sería el producto de dos determinantes, pero de submatrices que tienen tamaño 1 por 1. Bien, sería A sub 1, 1 por el determinante de la submatriz A sub 1, 1, menos A sub 1, 2, que multiplica al determinante de la submatriz A sub 1, 2. Bien, estos determinantes de estas submatrices pues tienen un orden menor que el de la matriz original. Siguiendo esta idea de definición recurrente, vamos entonces a definir lo que sería el cálculo del determinante de una matriz de 3 por 3. De manera que en ese caso vamos a ver que también para ello, al aplicar esa definición recurrente, va a ser posible calcular ese determinante de orden 3 a través de 3 determinantes de submatrices de orden 2. Consideremos ahora una matriz de 3 por 3. Para ello, vamos a definir el determinante de esta matriz de 3 por 3 de la siguiente manera. Tomamos en esta primera fila la entrada A sub 1, 1 y la multiplicamos por el determinante de una submatriz, que en este caso denotamos con A sub 1, 1, menos el A sub 1, 2 por un determinante de una submatriz que denotamos con A sub 1, 2, más el A sub 1, 3 por un determinante de una submatriz que denotamos con A sub 1, 3. Esta submatriz A sub 1, 1, que va a tener un orden menor que la matriz original, justamente es esta submatriz. Fíjense, A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 2,
A sub 3, 3. Es decir, esta submatriz que está acá. Pero, ¿cómo se obtuvo esta submatriz? Justamente suprimiendo la fila 1 y columna 1. Es decir, de la matriz original eliminamos la fila 1, la columna 1, y esa submatriz resultante sería nuestra, de esa submatriz es lo que nosotros tendríamos que multiplicar por el A sub 1, 1. Que como es una matriz, esta submatriz es de 2 por 2, pues simplemente se traduce a la multiplicación que ya veíamos de multiplicar los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos que se encuentran en la diagonal secundaria. Bien, después tenemos menos el A sub 1, 2 que multiplica al determinante de la submatriz A sub 1, 2. Esta submatriz A sub 1, 2, que también es una submatriz de tamaño 2 por 2, se obtiene cuando de la matriz original eliminamos o suprimimos la fila 1, columna 2, y la submatriz resultante sería A sub 2, 1, A sub 2, 3, A sub 3, 1, A sub 3, 3. Y como esta submatriz es de tamaño 2 por 2, su determinante lo aplicamos de la forma o empleando la regla ya conocida. Después tenemos que el A sub 3 multiplica al determinante de la submatriz A sub 1, 3. Esa submatriz A sub 1, 3, que también es una submatriz de 2 por 2, se obtiene cuando de la matriz original eliminamos la fila 1 y la columna 3. La submatriz resultante, esa sería la submatriz A sub 1, 3. Y su determinante, pues aplicando la regla que ya se conoce para el determinante de una matriz de 2 por 2. Observemos que en este cálculo, porque se presenta acá, siempre estamos utilizando acá A sub 1, 1, después aparece el A sub 1, 2 y después aparece el A sub 1, 3. Es decir, estos números que están acá son exactamente aquellas entradas que están en la primera fila y que además aparecen acá con signos alternados. Primero se toma con signo positivo, después con signo negativo y después se vuelve a tomar con signo positivo, independientemente del signo concreto que tenga cada una de esas entradas. Bien, pero de esa manera este determinante de orden 3 lo podemos calcular en términos de determinantes de orden 2. Es decir, en este caso la matriz era de 3 por 3 y aquí tuvimos que calcular 3 determinantes de orden 2. Ejemplo, calculemos el determinante de esta matriz A de 3 por 3. Vamos a presentar también otra notación posible cuando queremos expresar el determinante, que sería colocar justamente a esa matriz, pero entre barras verticales. Bien, si nosotros ponemos el corchete, estamos denotando la matriz, pero cuando colocamos las barras verticales es porque queremos hacer referencia al determinante de la matriz. Bien, bueno, entonces el determinante de esta matriz A sería, fíjense que lo vamos a hacer por la fila, sería el 1, que es la entrada que está en la posición 1, 1, ¿por quién? Por el determinante de la submatriz que se obtiene cuando eliminamos la fila 1 y columna 1. Y entonces esta submatriz sería esta 4 menos 1 menos 2, 0. Entonces sería el determinante de esa submatriz. Seguimos, menos el 5 que multiplica al determinante de la submatriz cuando usted elimina la primera fila y segunda columna. Y entonces las entradas serían 2 menos 1 y 0, 0. Más
0 que multiplica al determinante de la submatriz que se obtiene cuando eliminamos la primera fila y tercera columna. Fíjense que esta sería la submatriz resultante, que sería 2, 4, 0, menos 2. Ya cada una de esos determinantes son determinantes de orden 2, por lo tanto simplemente sería 1 que multiplica a 4 por 0 es 0, menos el menos 2 por el menos 1, que sería entonces 2. Sería 0 menos 2. Este menos 5 que multiplica a 2 por 0, que es 0, menos 0 por menos 1, que es 0. Más este 0 que multiplica a este determinante de orden 2, que sería 2 por menos 2 es menos 4, menos 0 por 4, que es 0. Conclusión, acá simplemente estos dos últimos términos de la suma es 0 y lo que nos quedaría acá finalmente sería menos 2. Presentemos ahora la definición formal de determinante. Definición. Para n mayor o igual que 2, el determinante de una matriz A de n por n es la suma de n términos de la forma más menos determinante de A sub i j. Fíjense que esta A la anotamos en mayúscula igual que la matriz, pero con dos subíndices. Estos dos subíndices lo que nos van a indicar que de la matriz original usted va a suprimir o eliminar la iésima fila y jésima columna. Por lo tanto, estos determinantes van a ser determinantes de un orden inferior al determinante de la matriz original, que era de n por n. Estos serían entonces determinantes de submatrices de n-1 por n-1. Y estos, el más menos, es porque siempre van a aparecer esos signos de manera alternadas. Bien, donde el desarrollo de cada uno de esos productos de los determinantes se realiza tomando como entradas los elementos que se encuentran en la primera fila, a su 1, 1, a su 1, 2, hasta a su 1, n, teniendo en cuenta que la matriz es de n por n. Si lo queremos escribir en símbolos, sería el determinante de la matriz A es el a sub 1, 1 por el determinante de la submatriz que se obtiene cuando eliminamos la fila 1, columna 1. Ahora alternamos con menos el a sub 1, 2 por el determinante de la submatriz a sub 1, 2, la que se obtiene cuando se elimina la primera fila y segunda columna. Y así sucesivamente hasta obtener este determinante de a sub 1n, pero que el signo va a depender de justamente de si la suma de 1 más n da un número par o impar. Si el número 1 más n es par, este menos 1 elevado a ese número par siempre sería 1 y entonces este producto último sería positivo. Ahora, si 1 más n es un número impar, entonces este menos 1 elevado a un número impar, pues nos daría negativo. Bien, también nosotros podemos definir un número que involucre el determinante de una submatriz, pero que tenga en cuenta además su signo, al cual cuando el producto del determinante de la submatriz involucramos el signo correspondiente, entonces definimos lo que vamos a llamar cofactor. Definición. Dada la matriz A de n por n, el cofactor IJ, es decir, el cofactor IJ de la matriz A, es decir, correspondiente a la posición IJ, que está en la fila I, columna J, es el número C sub IJ, que se define como
menos 1 elevado a la I más J por el determinante de la submatriz a su IJ. Es decir, la submatriz a su IJ es aquella submatriz que se obtiene a partir de la matriz A al suprimir la fila iésima y la jésima columna. Y el signo que va a tener por delante a este determinante o es un 1 o un menos 1. ¿De qué depende de que sea 1? Bueno, de que la suma de I más J, de esa posición I más J, sea un número par. Si es un número par, esto siempre sería 1 y por lo tanto simplemente el C sub IJ coincide con el determinante de su IJ. Pero si I más J es un número impar, entonces esta potencia sería negativa y el número C sub IJ sería el opuesto del determinante de la submatriz a su IJ. Bien, de esa manera, cuando nosotros utilizamos la definición de determinante por medio de este concepto nuevo que es el cofactor, que incluye, además del producto del determinante su signo, pudiéramos expresar el cálculo del determinante como el A sub 1, 1 por el primer cofactor, el C sub 1, 1. Fíjense que ese C sub 1, 1 en este caso sería como 1 más 1 es 2, esto nos daría 1 y sería el A sub 1, 1 que multiplica al determinante de la submatriz A sub 1, 1 más el A sub 1, 2. Ahora ponemos el A sub 1, 2 porque el cofactor ya va a contener el signo, este menos. ¿Y por qué va a ser negativo? Este C sub 1, 2, porque cuando usted suma el 1 más el 2, esto le estaría dando 3, y menos 1 elevado a la 3, eso es menos 1. Bien, por eso es que ahora nosotros podemos escribir el determinante de la matriz A en términos de los cofactores y decimos que en este caso lo realizamos o lo desarrollamos a lo largo de la primera fila. Lo interesante de escribir el determinante utilizando este concepto de cofactor es que este determinante ahora puede desarrollarse a lo largo de cualquier fila o a lo largo de cualquier columna, como lo va a expresar el siguiente teorema. Teorema. El determinante de una matriz A de n por n se puede calcular mediante el desarrollo por cofactores a lo largo de cualquier fila o cualquier columna. Esto es lo que nos afirma este teorema. El desarrollo a lo largo de la iésima fila utilizando los cofactores es determinante de A es igual a su I1. Esta sería la entrada que está en la iésima fila, primera columna, que multiplica el cofactor C sub I1 más A sub I2 por el cofactor C sub I2. Y así sucesivamente hasta que en la iésima fila tomamos la entrada que está en la última columna. Y esa se multiplica por el cofactor C sub IN. El desarrollo por cofactores a lo largo de la jésima columna, es decir, ahora en lugar de hacerlo por la fila, lo hacemos por la columna y tomamos la jésima columna. Y utilizando los cofactores sería el determinante a su 1j, es decir, de la jésima columna tomamos la primera entrada y eso lo multiplicamos por el cofactor C sub 1j. Después más de la jésima columna tomamos la segunda entrada y lo multiplicamos por el cofactor C sub 2j. Y así sucesivamente hasta que de la jésima columna tomamos la última entrada y lo multiplicamos por el C sub nj. Bien, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta
es que el signo, que puede ser positivo o negativo, va a depender de cuál es la posición en la que se encuentra, en qué fila y columna nos encontramos. Y en dependencia de si la suma de I más J es un número par o un número impar, si fuese un número par, pues entonces se comenzaría en esa fila o en esa columna con 1. Pero si I más J es un número impar, menos 1 elevado a un número impar, eso nos daría menos 1, y entonces se comenzaría la entrada de esa fila o esa columna por el menos 1. El patrón lo podemos ver en el siguiente esquema. Bien, que siempre se realiza de forma alternada. Si empezamos en la primera fila, sería más, menos, más. Si lo hacemos en la primera columna, comenzamos con más, después con menos, después con más, después con menos, y así sucesivamente. Si nosotros lo queremos comenzar, por ejemplo, por la segunda fila, comenzaríamos con menos, con más, con menos, y así sucesivamente. Porque depende justamente de si en esa posición con la que vamos a comenzar, la suma de esa iésima fila con la j-ésima columna, pues eso es un número par o impar. Ejemplo, utilice un desarrollo por cofactores a lo largo de la tercera fila. En realidad, el teorema anterior, que nos plantea calcular el determinante desarrollándolo por medio de los cofactores, va a ser útil sobre todo cuando uno observa que la matriz contiene muchos ceros, y entonces uno elige aquella fila o aquella columna que contiene más ceros. En este caso nos están sugiriendo que lo realicemos a lo largo de la tercera fila, pero podríamos desarrollarlo también a lo largo de la tercera columna. En esta tercera fila hay 2 ceros y en esta tercera columna también hay 2 ceros. Puede ser o por la tercera fila o por la tercera columna. Bien, ¿por qué razón? Porque recuerden, si acá lo desarrollamos a lo largo de la tercera fila, simplemente sería el determinante de la matriz es el A sub 3, 1, porque estamos haciéndolo por la tercera fila, por el cofactor C sub 3, 1, más el A sub 3, 2, por el cofactor C sub 3, 2, más el A sub 3, 3, por el cofactor A sub 3, 3. Ahora vamos a reemplazar para tener en cuenta los cofactores. En el cofactor C sub 3, 1 sería menos 1 elevado a la 3 más 1 por el A sub 3, 1, que multiplica el determinante de la submatriz que se obtiene cuando se elimina la fila 3 y la columna 1, quedando como submatriz 5, 0, 4, menos 1. Después, más el cofactor C sub 3, 2 sería el menos 1 elevado a la 3 más 2 por el A sub 3, 2 por el determinante de la submatriz que se obtiene cuando eliminamos la fila 3, columna 2, y la submatriz que queda sería 1, 0, 2, menos 1, más el cofactor C sub 3, 3, que es menos 1 elevado a la 3 más 3, ¿bien? Por el A sub 3, 3, que multiplica al determinante de la submatriz que se obtiene cuando se elimina la fila 3, columna 3. Esta submatriz que queda acá es 1, 5, 2, 4. Bien, entonces ahora nosotros lo que hacemos es reemplazar, en este caso, hacer los cálculos de estas potencias y reemplazamos en definitiva el A sub 3, 1, que es 0. Acá el A sub 3, 2, que es menos 2, pero fíjense que según la fórmula aquí hay un menos, y el A sub 3, 3, que es 0. Bien, en resumen, este primer término debe ser sumando es 0, este último es 0, y entonces el cálculo nada más se reduce a este término que está acá, sumando, que está en el medio. Es decir, que
sería 0 más 2 que multiplica al menos 1 más 0. Esto en definitiva sería menos 2. Calcular el determinante de la matriz A, donde A es esta matriz de 5 por 5. Dado que el método por cofactores nos permite desarrollar el determinante por cualquier fila o columna, en este caso nos conviene desarrollarlo por la primera columna, pues es la que más 0 contiene. Y al desarrollarlo por la primera columna sería la entrada que está en la fila 1, columna 1, que sería el 3, que multiplica al determinante ahora de orden 4 de esta submatriz. Bien, menos 0 por el determinante de la submatriz a sub 2, 1, más 0 por el determinante de la submatriz a sub 3, 1, menos 0 por el determinante de la submatriz a sub 4, 1, más 0 por el determinante de la submatriz a sub 5, 1. Todos estos dan 0. Nuevamente, este determinante de orden 4 lo volvemos a desarrollar utilizando los cofactores, pero a lo largo de la primera columna. En ese caso sería 3 por el 2, que multiplica al determinante de la submatriz, en este caso, que sería de orden 3. Pero justamente ya esta determinante de esta matriz la hicimos en el ejemplo anterior. Fue la que desarrollamos en el ejemplo anterior. Por lo tanto, esto sería 3 por 2 por menos 2 y el resultado sería menos 12. Ahí dejamos que de todas maneras vuelvan a verificar dicho resultado. Teorema. Si A es una matriz triangular, entonces el determinante de A es el producto de las entradas sobre la diagonal principal de A. Por supuesto que haciendo uso del teorema anterior, que nos permite calcular el determinante a lo largo de cualquier fila o cualquier columna, pues justamente podemos hacer uso de lo que sería este teorema. Bien, y para que se comprenda, veámoslo a través del siguiente ejemplo. Acá, esto es una matriz triangular superior, es decir, todas las entradas de esta matriz son 0, todas las entradas que se encuentran por debajo de la diagonal principal. En un caso como este, tenemos lo que sería una matriz triangular superior. Bien, si todas las entradas que se encuentran por encima de la diagonal principal son 0, ahí hablaríamos de una matriz triangular inferior. Bueno, en este caso, nosotros al hacer uso del procedimiento o método de los cofactores, aquí tendríamos que desarrollarlo a lo largo de la primera columna y sería 1 que multiplica, por supuesto, al determinante de la submatriz de orden 2. Y después, esta que es de orden 2, a su vez, quedaría multiplicado el menos 2 por el 3. Entonces sería 1 por menos 2 por menos 3. En resumen, si la matriz es triangular, sea superior o inferior, de todas maneras, el determinante se reduce simplemente a multiplicar todas las entradas que se encuentran en la diagonal principal. En este caso, el resultado sería menos 6. Finalmente, le dejamos la siguiente propuesta. Calcule los determinantes aplicando un desarrollo por cofactores. En el primer caso es una matriz de 4×4, el determinante de una matriz de 4×4, y en el segundo un determinante de una matriz de 3×3. Observen las recomendaciones que se dieron cuando el determinante contiene filas o columnas que contienen muchos ceros, y sobre todo cuando la matriz es de tipo triangular.